Y bueno, pues vamos a continuar. Recording in progress. Bueno, hemos estado revisando las leyes de la termodinámica, la ley 0, 1 y 2, y a partir de ello construimos la ecuación fundamental para la termodinámica, ¿sí? Entonces, bueno, como ya habíamos visto, cuando tenemos un sistema termodinámico en un proceso infinitesimal e irreversible, que es lo que hemos estado considerando, en el, bueno, si consideramos que hay un intercambio de calor, entonces para un sistema el cual está en intercambio, o hay un intercambio de calor y otra fuente, entonces hay un cambio en la entropía. Y el cambio en la entropía ya vimos que es de la siguiente forma, de Q en T. Y bueno, la variación de este sistema, de la energía interna de este sistema, también ya vimos cómo es la expresión de U es igual a dQ más dW, la forma general. Esta la podemos escribir de la siguiente forma, usando esta relación TdS, y este trabajo lo escribimos como una combinación de variables intensivas y extensivas, que es la suma desde i con 1 hasta n de xi de y. Entonces, esta relación nos da la variación de la energía interna del sistema. A pesar de que cada una de las componentes que estamos poniendo aquí, dQ y dW, no son exactas, la suma de estas dos sí, TdS y esta combinación que nos está representando el trabajo. Y esto es la energía interna del sistema. Y bueno, esta expresión es válida para procesos reversibles y al escribir esta involucra las leyes de la termodinámica y es la ecuación fundamental, ¿no?, de la termodinámica. Y bueno, como aquí vemos, tenemos en general n más 1 variables. Son las variables S y las variables Y, T en función de estas y X en función de las Y. Tenemos en general n más 1 variables extensivas. En términos de las cuales es posible escribir la expresión de la energía, porque aquí tenemos la diferencial y esta es una diferencial exacta, ¿sí? Entonces, en general, podemos escribir la expresión de la energía en función de estas variables, la entropía y todas estas otras variables Y, S y Y. Bueno, esta es notación, esto es simplemente U de S, Y1, Y2, etcétera, hasta Yn. Pero todas estas variables, la entropía y todas estas son variables extensivas. Aquí habíamos visto un caso particular en el cual esta era de la siguiente forma: du es igual a ts, p de s menos p de b más mu de n. Entonces, todas estas, la entropía, la presión, el volumen, perdón, y el número de partículas son variables extensivas. Entonces, en general, podemos escribir la expresión para la energía como función de estas variables extensivas. Y estas variables son en conjunto completo en el sentido de que podemos determinar completamente la energía interna dadas los valores de estas variables. Y bueno, si nosotros tenemos una expresión para la energía interna que depende de estas variables serían las variables independientes, entonces podemos hacer, en principio, escribir una expresión para S o para cualquiera otra de las variables que aparecen aquí en términos de las restantes. En este caso también podemos escribir una expresión para la entropía como función de la energía interna y el resto de las variables.
Ujú. Y bueno, aquí en esta expresión de la energía interna, ajá, si tomamos, y bueno, en esta en particular, ajá, como la energía interna es función de estas variables independientes, la entropía y el resto, entonces podemos escribir aquí la diferencial de U como la parcial de U con respecto a S a todas las otras variables constantes, aquí lo ponemos Y, esto implica constantes, de S, y la parcial de U con respecto a Y1, a S y las otras variables, Y, diferente, y etcétera, ¿no? De Y1. Entonces siempre podemos hacer esto. Y ya también vimos que existe una relación entre estas derivadas parciales y las variables intensivas. Habíamos revisado que esta parcial, la parcial de U con respecto a la entropía, Y constante es igual a la temperatura, y las parciales de U con respecto a Y, voy a poner Y de manera general, y aquí a entropía y el resto de las variables YI, YJ, con J diferente de I. Esto es igual a X. ¿Sí? Entonces, esto es lo que habíamos visto anteriormente. Además, bueno, ¿cuál es la característica principal de una variable extensiva? ¿Qué es la que la diferencia de una variable intensiva? Que depende del tamaño del sistema. Ajá, exactamente, depende del tamaño del sistema. En general, si nosotros incrementamos el tamaño del sistema por una constante, vamos a llamar esta constante lambda. Vamos a llamarla la constante lambda. Entonces, todas las variables extensivas se van a ver multiplicadas por esta constante. La entropía va a ser lambda veces la entropía, el volumen es lambda veces el volumen, y bueno, el resto, ¿no? En este caso teníamos las y, lambdas y. Pero también la energía interna también. Entonces, esto nos llevó a una definición importante. En la expresión de la energía, que teníamos la energía como función de S y el resto, Y1, Y2, etcétera, hasta Yn. Si nosotros hacemos este cambio en este escalamiento del sistema, lo que vamos a tener que esto debe ser igual a U de lambda S, lambda Y1, lambda Y2, etcétera, hasta lambda Yn. Entonces, ¿qué pasó con este lambda que teníamos aquí? Una vez que multiplicamos o escalamos cada una de las variables extensivas, la entropía y el resto, la energía interna también debe ser escalada por esa misma cantidad. Ajá. Y la expresión que habíamos usado era esta, lambda Y1, lambda Y2, etcétera, hasta lambda Yn. Esto era igual a lambda, la energía interna de Y1, Y2, hasta Y. Y esta propiedad que le dijimos que la llamábamos. ¿La energía interna era qué tipo de función? Por ejemplo. ¿Extensiva o cómo? Ajá, bueno, sí, la energía interna es una variable, sí, una variable extensiva, pero esta energía interna cumple esta relación. La energía interna es una función de la entropía y del resto de variables Y que definimos aquí de manera genérica. Ajá.
Si nosotros escalamos el sistema, entonces las cantidades extensivas se van a escalar y las vamos a escalar por el parámetro lambda. Entonces la energía interna va a depender aquí de lambda S, lambda Y, y etc. Sino esto implica, bueno, esto al escalar implica que la energía interna también se va a escalar. Ajá. Y esta es la energía interna original. Esta propiedad es una propiedad general que habíamos llamado que es una función homogénea. Entonces, la energía interna es una función homogénea. ¿Y qué quiere decir? Que, bueno, ¿qué es una función homogénea? Una función homogénea de grado K es una función que cumple la siguiente relación. Una función homogénea f de x de grado K. Entonces, si ustedes tienen una función f de x, entonces si en lugar de tener x ponemos f de alfa x, esto es igual a alfa f de x, y aquí es alfa a la k. Esta relación define una función homogénea. Y son importantes y aparecen mucho. Y el grado lo define el subíndice k. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos la función g de x igual a x cuadrada, entonces g de alfa por x es igual a alfa por x al cuadrado, y esto es igual a alfa cuadrada x cuadrado. Pero x cuadrado es g de x. Entonces esto es alfa cuadrada g de x. Entonces, ¿qué podemos decir de esta función g de x? ¿Es una función homogénea? De grado 2, ¿no? Ajá, de grado 2. ¿Sí? Cumple esta relación. Simplemente al sustituir alfa x nos da la misma función y tomamos fuera el coeficiente de escalamiento alfa, ajá, y a la potencia que nos dé aquí es el grado de la función homogénea. Entonces, esta función x cuadrada es una función homogénea de grado 2. Entonces, la energía interna, qué tipo de función homogénea es? ¿De qué grado es? De grado 1. Ajá, de grado 1. Aquí debemos tener 1. Ajá, porque la energía interna se va a escalar por este factor lambda. Si escalamos cada una de las variables independientes, la entropía y el resto. ¿Sí? Entonces aquí está un 1 y la energía interna es una función homogénea de grado 1. ¿Sí? Y en general, eso es válido para cualquier variable extensiva. Cualquier variable extensiva va a ser una función homogénea de grado 1 o primer orden en el resto de las otras variables extensivas. ¿Sí? Si nosotros despejamos aquí la entropía o cualquiera una de las otras variables, se tiene que cumplir esta misma relación. Entonces, esa es una característica importante de todas estas variables. Ajá. Las variables extensivas son funciones homogéneas de primer orden. En el resto de las variables extensivas. ¿Sí? Ahora, ¿qué podríamos decir de las variables intensivas? ¿Qué es una variable intensiva? No depende del tamaño del sistema. Ajá, no depende del tamaño del sistema. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos la temperatura, una expresión para la temperatura, y hacemos ese escalamiento en las variables, entonces la entropía la escalamos por este
variable de escalamiento, lambda S, y el resto también, Y por lambda Y. Entonces, la temperatura quedaría lambda S, lambda Y1, etcétera, lambda yn. Ujú. ¿Esto a qué debe ser igual? La temperatura, ajá. La temperatura es una función de S, bueno, de las variables extensivas. S y estas son las designaciones genéricas. ¿Sí? Entonces, originalmente la temperatura depende de estas variables. Esta es nuestra función. Y luego lo que hacemos es escalar nuestro sistema. Eso quiere decir que la entropía se escala por el parámetro de escalamiento lambda y también el resto de parámetros extensivos, de variables extensivas. Entonces, al hacer eso, la temperatura ahora va a depender de lambda veces S, lambda veces Y1, etc. Pero ¿esto a qué debe ser igual? Si la temperatura es una variable intensiva. Ajá. En general debe ser de esta forma, ¿no? Y1 hasta Yn. Y aquí va a aparecer lambda o no. No, porque no importa, no importaría, ¿no? Ajá, exactamente. No importa que escalemos o no el sistema, aquí no tiene que aparecer lambda porque la temperatura es una variable intensiva, no depende del tamaño del sistema. No importa qué tanto lo escalemos, ¿sí? Entonces, este lambda, ¿qué potencia debería aparecer aquí? Cero. Cero, ¿sí? Y eso es algo genérico para las variables intensivas. Las variables intensivas son funciones homogéneas de grado cero. Ujú. Sí. Sí. Entonces, de esta forma podemos definir formalmente cómo son o cuáles son las variables extensivas e intensivas. Las variables extensivas son funciones homogéneas de primer orden del resto de variables extensivas, mientras que las variables intensivas son funciones homogéneas de grado cero. ¿No? Ahora vamos a utilizar esta propiedad de que sean funciones homogéneas de grado 1 en el caso de las variables extensivas y vamos a trabajar con el caso de la energía, que es la que pusimos aquí. ¿Sí? Entonces, la energía es una función homogénea de grado 1, lo que implica que lambda veces la energía que va a depender de S, sí, déjenme poner aquí explícitamente el volumen y el número de partículas de cada uno de los componentes hasta nk. Esto es igual a la energía y el parámetro de escalamiento. Lambda B, lambda N1, lambda N. Entonces, por ser la energía interna una función homogénea de grado 1, se tiene que cumplir esto. ¿Sí? Ahora, vamos a tomar lambda y vamos a derivar esto, a diferenciar esto con respecto a lambda. Y vamos a ver qué es lo que tenemos. La derivada de este término, del término izquierdo con respecto a lambda, simplemente nos da la energía interna. Entonces, la energía interna, como función de estas variables extensivas todas, hasta nk, va a ser igual a la parcial de U con respecto a lambda S, aquí usamos regla de la cadena, lambda S por la parcial de lambda S con respecto a lambda. Y más la parcial de U con respecto a lambda B por la parcial de lambda B con respecto a lambda. Y el resto, ¿no? Más la parcial de U con respecto a lambda
N, sí, N1 por la parcial de lambda N1 con respecto a lambda y etcétera. Y bueno, en general nos podemos quedar con un sistema con una sola componente para quitarnos el resto de derivadas que tenemos aquí. Entonces solamente consideramos hasta N1 y lo que tendríamos es solamente estos términos, estos tres términos. Ahora, aquí pues esto es bastante directo. Tenemos la parcial de U con respecto a lambda S. Aquí es simplemente la parcial de lambda S con respecto a lambda, es S, más la parcial de U con respecto a lambda B. La parcial de lambda B con respecto a lambda es B. Y la parcial de U con respecto a lambda N, aquí, como mencionamos, vamos a quitarnos el resto y solamente nos quedamos con la primera, es equivalente, o la idea es la misma, ¿no? Por la parcial de lambda N1 con respecto a lambda, esto es N. Entonces tenemos esta relación. Y esta relación es en general válida para cualquier lambda. Ajá. No importa el grado. Entonces, ¿qué pasa si tomamos lambda igual a 1? Entonces vamos a tomar lambda igual a 1. Entonces, si tomamos lambda igual a 1, lo que nos va a quedar es lo siguiente. U de S, D y N. Nuevamente aquí simplemente nos quedamos hasta el primer término. Y esto es igual a la parcial de B con respecto a la U, perdón. Parcial de la energía interna con respecto a S. S más la parcial de U con respecto a B. B más la parcial de U con respecto a N. Por. Pero todas estas parciales ya las habíamos visto. La parcial de U con respecto a S es lo que habíamos revisado aquí un poco. La parcial de U a la parcial de U con respecto a S es la temperatura y el resto pues están relacionadas con estas variables intensivas. Entonces, du en ds es T. Du en ds es T. Lo que nos queda es Ts. Esta du en dB es menos P. Ajá. Y du en dn es el potencial químico. Más mu n. Esta relación es importante. Esta relación, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Una ecuación de Gibbs-Duhem. Bueno, de aquí vamos a sacar la de Gibbs-Duhem. Esta es la ecuación de Euler. Pero esta es una consecuencia directa de que la energía interna sea una función de las variables intensivas. Entonces sale de este desarrollo. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a tomar esta expresión y vamos a tomar la diferencial. Entonces vamos a hacer eso. Entonces la energía interna la escribimos como Ts menos Pd más mu n. Y vamos a diferenciar. Entonces du es igual a Tds más S de T menos P de B menos B de P más mu de N más N de mu. Entonces vamos a tratar de simplificar esta expresión. Esta diferencial solamente salió de tomar la ecuación de Euler, que fue consecuencia de que la energía interna es una función de variables extensivas, usando la propiedad de que es una función homogénea, ¿no? Entonces llegamos a esta ecuación. Ahora podemos usar la ecuación fundamental, que es du es igual a T de S menos P de B más mu de N. Ajá. Entonces du es todo esto. Si sustituimos esta expresión aquí, vemos que aparece este término, TdS y TdS, menos P de B con P de B y mu de N y mu de N.
Entonces, al sustituir du aquí y quitar estos términos que son semejantes en ambos lados de la expresión, lo que tenemos es la siguiente, que 0 es igual a este término que no lo hemos considerado, s de t, y luego menos b de p, y más n de mi. Y esta sí es la ecuación de Gibbs-Duhem. Entonces, esta relación nos dice que no todas las variables intensivas son independientes unas de otras, porque es una relación entre las diferenciales de las variables intensivas. Aquí tenemos de t, de p y de mu. Y todas estas, esta combinación lineal es igual a 0. Entonces no son completamente independientes. Podemos poner una en términos de las otras. ¿Sí? Y bueno, es una ecuación fundamental, ¿no? En el sentido de que rige las variaciones de las propiedades intensivas del sistema, que es lo que habíamos mencionado. Aquí aparecen diferenciales de las variables intensivas. Contrario a lo que habíamos obtenido anteriormente, esta ecuación es una ecuación diferencial donde tenemos diferenciales de las variables extensivas, la entropía, el volumen y el número de partículas. En esta solamente tenemos diferenciales de variables intensivas, temperatura, presión y el número de partículas. Y a partir de esta podemos obtener o escribir directamente una ecuación para el potencial químico de mu, que es directo, ¿no? Simplemente despejamos de aquí y lo que nos queda es que de mu es igual a menos S entre N de T más B entre N de P. Entonces, esta es una ecuación diferencial a partir de la cual podemos obtener el potencial químico del sistema termodinámico que estamos considerando. Potencial químico. Ok. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo obtener el potencial químico para el caso de un gas ideal, que es directo, ¿no? Hay que aplicar esta relación. Entonces, para el caso del gas ideal, bueno, queremos usar esta relación. Entonces es de mu igual a menos S entre N de T, B entre N de P. Bien. Entonces necesitamos una expresión para la entropía y una del volumen en función de la presión, ¿sí? Y como es para un gas ideal, sabemos que la ecuación de estado es PV igual a NKT. Esta expresión nos va a dar nos va a dar el volumen como función de la presión. Y vamos a poner aquí, bueno, vamos a utilizar la expresión para la entropía. La vamos a obtener más adelante, vamos a utilizarla para obtener el potencial químico. Entonces la entropía, como función del número de partículas, la temperatura y la presión, es igual a NK por una constante más el logaritmo de la temperatura entre una temperatura de referencia a las 5 medios y luego la presión, bueno, la presión en el punto de referencia y esto. Entonces, esta es la entropía. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones podemos o vamos a tratar de obtener el potencial, una expresión para el potencial químico para el caso del gas ideal. Entonces, vamos a usar directamente esta expresión. Entonces, lo que nos queda es que d mu es igual a menos S entre N y la entropía entre N es K por toda esta cantidad que tenemos aquí y con el signo menos. Es K por S0 más
el logaritmo de t entre t0 a la 3, 5 medios. T0 entre p de t. Y luego más b entre n, el volumen entre n. Y el volumen entre n es kt entre p de esta ecuación. Entonces, esto nos queda kt entre p de p. ¿Sí? Entonces, tenemos esta relación y bueno, esta es una diferencial exacta y vamos a tratar de integrar esto. Entonces, para ello, pues vamos a fijarnos en esos dos puntos. ¿Sí? En el plano P contra T. Entonces, este es el punto P0, T0. Y este es el punto PT. Entonces, como es una diferencial exacta, no importa por dónde nos movamos del punto P0 al punto P. Y vamos a considerar esta trayectoria. ¿Sí? Entonces, cuando nos movemos en esta dirección, T bueno, de aquí hacia acá, T se mantiene constante, entonces solamente tenemos este término. E integrar esto, pues es directo, ¿no? KT entre P de P desde P0 a P. Entonces, esta igual. Sí, vamos a considerar esto. Primero nos movemos de esto. Ahorita vemos esta parte porque esta parte es todo esto, que es un poco más complicado. Entonces, primero nos fijamos en esta segunda parte de la trayectoria, en la parte vertical. Ajá. Entonces, para ir de este punto a este punto, la temperatura se mantiene constante, entonces este término no está presente. Y en este caso, tenemos que integrar esta parte, ¿no? Desde P0 a P. ¿Y eso qué es lo que nos queda? Nos va a quedar la integral de P0 a P en el trayecto que va hacia arriba, de P0 a P, de KT entre P, de P. Y esto es igual a KT por el logaritmo de P, de P0 a P. Y bueno, aquí al evaluar nos va a quedar KT por el logaritmo de P menos el logaritmo de P0, es la razón de es el logaritmo de la razón, ¿no? Es KT por el logaritmo de P entre P0. Entonces, esta parte es más o menos directa. Y cuando nos movemos de este punto a este punto por esta línea horizontal a presión constante, entonces este término no está y solamente debemos integrar esta segunda parte. Entonces vamos a integrar esta segunda parte cuando nos movemos de aquí hacia acá, desde una temperatura T0 hasta T, a presión constante P0. Entonces, ¿qué tenemos en ese caso? Nos queda menos K por la integral de T0 a T de S0 más el logaritmo de T entre T0 a las 5 medios. Y aquí tenemos P0 entre P, pero P se mantiene constante en esta trayectoria, entonces P es igual a P0 y esto es 1, ¿no? Entonces nos queda esto y P de T. Entonces necesitamos integrar esta expresión. ¿Qué es lo que nos queda aquí? Nos queda menos K y luego tenemos S0. Esta parte es simple, es una constante, entonces simplemente es menos K por delta S0 delta T. Ajá, es T menos T0. Y luego menos K por la integral de T0 a T del logaritmo de T entre T0 a las 5 medios de T.
¿Cómo integramos esto? Esta segunda parte, que es lo que necesitamos. ¿Podríamos usar la representación del logaritmo en resta? O sea, como tal producto. Lo separamos. Puede bajar el exponente, ¿no? Y luego ya nada más integrar el logaritmo. Ajá. Sí, podemos poner, bueno, hay varias formas, ¿no? Como dices, podemos poner logaritmo de t menos logaritmo de t0 e integrar el logaritmo, pero tendríamos todavía este término 5 medios. Primero hay que tratar de simplificar esto, entonces pues, lo que podemos hacer es usar las propiedades del logaritmo y bajar este exponente y simplemente nos va a quedar logaritmo de t entre t0, que simplifica el cálculo, ¿no? Entonces, este término lo bajamos y nos queda aquí 5 medios. Y vamos a quitar en el exponente. Pues esto ya se ve más simple. Y bueno, podemos hacer lo que dices, hacer logaritmo de t menos t0. Pero después hay que integrar el logaritmo de t, ¿no? Que bueno, esa es una integral conocida. Y bueno, para hacer esto vamos a simplificar un poco, hacer un cambio de variable simple. X es igual a t entre t0. Entonces, ¿qué es lo que nos queda aquí? Nos queda menos k s0 delta t menos 5 medios de k por la integral. Cuando t es t0, esto es 1 y t es entre t0, el límite superior. Luego logaritmo de x, t entre t0, y de t es de x t0. Y ya está. Y hacemos uso de la integral del logaritmo. Logaritmo de x es igual de x es igual a x logaritmo de x menos x. Entonces esto nos queda menos k s0 delta t menos 5 medios de k y voy a poner aquí afuera el t0. Nos queda x logaritmo de x menos x y todo esto valor entre 1 y t entre t0. Entonces que ya está, solamente hay que simplificar un poco esto. ¿Y qué es lo que nos queda aquí? Entonces, sí. Esto es igual a menos k s0 delta t menos 5 medios de k por t0 por. Entonces nos va a quedar t entre t0 por el logaritmo de t entre t0 menos t entre t0. Es cuando evaluamos todo en el límite superior. Cuando evaluamos en el límite inferior, nos va a quedar menos 1 por el logaritmo de 1, que es 0, y luego menos 1. Pero con el menos que teníamos de la evaluación, nos queda un más 1. Entonces, tenemos esta forma y aquí vemos que, bueno, aquí este primer término, este segundo término, tienen ambos t0 en el denominador. Lo podemos tomar fuera y lo que nos queda, para simplificar nada más, es menos k s0 delta t menos 5 medios de k. Al sacar un t0 o poner t0 dentro, no lo tenemos y nos queda t logaritmo de t entre t0 menos t más t0. Entonces tenemos esta expresión. ¿Qué nos queda? Nos queda menos k s0 delta t. Y luego menos 5 medios de k por más t menos t0 de estos dos términos.
Y luego este término. Menos 5 medios de K por el logaritmo de T entre T0. ¿Sí? Y es lo que nos queda de esta segunda integral. ¿Ah? Cuando vamos de aquí a aquí, de aquí a aquí ya lo tenemos, que es esta primera parte. Entonces vamos a poner todo junto y bueno, al integrar todo esto, va a ser va a ser este término, ajá, desde PT0 hasta PT. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que nos queda aquí finalmente? Entonces tenemos mu en P y T menos mu T0 T0 es igual a todo esto menos K S0 delta T más 5 medios K. Esto también es delta T, T menos T0, delta T, y luego este término. Sí. Menos 5 medios de K por T, logaritmo de T entre T0. Más este primer término, este, más KT logaritmo de P entre P0. ¿Sí? Y ya tenemos casi la expresión, todavía la podemos simplificar un poco. Porque aquí ambos términos tienen delta T, y aquí tenemos KT, este 5 medios lo podemos poner aquí en el exponente y simplificar un poco. Entonces, ¿qué nos queda finalmente? Nos queda que este es igual a mu 0, 0 más, más 5 medios menos S0 y es K delta T y K delta T. K delta T. ¿Sí? Este es el primer término y aquí nos queda K por T por el logaritmo de P entre P0 y aquí este término lo tomamos en el exponente 5 medios, pero con este menos invertimos el orden, ¿no? Aquí es el logaritmo de T menos T0, el logaritmo de T menos el logaritmo de T0. Con este menos nos queda como el logaritmo de T0 menos el logaritmo de T, entonces invertimos aquí el orden. Nos queda T0 entre T a las 5 medios. Sí. Entonces, esta es la expresión para el potencial químico, para el gas ideal. ¿Ah? Y esta expresión pues la obtuvimos de esta relación. Ajá. Que viene, que es básicamente utilizar la ecuación de Gibbs-Duhem para el potencial químico. Una vez que conocemos S y B para un sistema, en este caso lo hicimos para el gas ideal, pudimos obtener una expresión explícita para el potencial químico. Vamos a seguir trabajando con estas expresiones que obtuvimos. Entonces vamos a considerar un sistema que está descrito por el momento por dos variables independientes. Entonces lo que vimos es que la diferencial de la energía interna es TdS menos PdV. Ajá. Esta expresión la podemos reescribir de la siguiente forma, que es directo. TdS es igual a du más PdV. Entonces, si usamos esta relación para el caso del gas ideal, ¿qué es lo que obtenemos? Vamos a obtener la expresión de la cual, bueno, esta que utilizamos, ¿no? Entonces,
¿Qué sabemos para el gas ideal? Sabemos que para el gas ideal la energía interna es 3 medios de NKT. Entonces, para el gas ideal, la energía interna es 3 medios de NKT y la expresión, la ecuación de estado. PV igual a NK. Entonces, de aquí directamente podemos obtener una expresión para DU. ¿Ah? Es igual a 3 medios de NK de T. Porque la energía interna solamente es función de la temperatura, ¿no? Para un N dado. Entonces tenemos esta relación y aquí voy a poner la ecuación de estado. Entonces tenemos esta expresión para DU. Vamos a poner todo junto aquí. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos queda que ds y vamos a tomar la temperatura dividiendo al todo. Entonces es 1 entre T de U más P entre T de B. Ajá. Ahora, el DU ya lo calculamos aquí, es 3 medios de NKT de T. Entonces, esto es igual a 3 medios de NK de T entre T. ¿Sí? Y P entre T más P, lo calculamos de esta relación, que es la ecuación de estado, P entre T. P entre T nos queda NK entre B. Entonces, esta relación podemos integrarla y lo que nos va a quedar es que delta S es igual a 3 medios de NK. Aquí es el logaritmo de T, evaluado entre T y T0. Entonces, esto es el logaritmo de T entre T0. Y de manera semejante aquí, para este segundo término, más NK de B entre B, es el logaritmo de B, evaluado entre B y B0, entre B0 y B, nos queda el logaritmo de B entre B0. Entonces vamos a tratar de reacomodar esta expresión. Aquí tenemos NK y NK nuevamente. Entonces este 3 medios lo podemos poner aquí como un exponente. Y nos queda que esto es igual a NK por el logaritmo de T entre T0 a la 3 medios por B entre B0. Y pues es básicamente lo que tenemos lo que teníamos. Esta delta S es igual a S0 más NK logaritmo de T entre T0 a la 3 medios por B entre B0. Aquí esta B entre B0 podemos utilizar la ecuación de estado para el gas ideal para dejarla en términos de P. Entonces, aquí qué es lo que nos queda, que B es igual a NKT entre P. Entonces esto nos queda S0 más NK logaritmo de T entre T0 a la 3 medios por B es NKT entre P dividido entre NK T0 entre P0. Entonces las constantes NK se nos va y esto nos queda de la siguiente forma. Esto es igual a S0 más NK logaritmo nos va a quedar T entre T0 y aquí tenemos T entre T0, entonces T entre T0 a la 3 medios más 2 medios, T entre T0 a la 5 medios. Ajá. Multiplicado por P0 entre P.
Entonces, esta es la expresión que teníamos anteriormente. Bueno, pues algunas constantes, ¿no? Pero bueno, se puede reescalar esto y obtenemos la misma expresión con la cual estuvimos trabajando, que es esta que está aquí. La dependencia en T y P es T entre T0 a la 5 medios y P entre P0 y logaritmo, multiplicado por NK. Aquí este S0 simplemente lo reescribimos, pero es básicamente esta expresión que tenemos aquí. S0 NK logaritmo de T entre T0 a la 5 medios por P0 entre P. Bien. Entonces, y bueno, ¿de dónde sacamos esta expresión para la entropía? La obtuvimos de esta expresión. Que básicamente es la expresión que habíamos obtenido ya, simplemente dejando TDS como función del resto de términos que aparecen aquí, diferencial de energía y PdV. Y estas se conocen como ecuaciones TDS, porque aquí está ese término, TDS. Y bueno, como ya vimos, este es un ejemplo, pero en general esta expresión permite encontrar relaciones entre las variables termodinámicas que van a describir el sistema. Vamos a ver más ejemplos de este tipo. Entonces, aquí vamos a considerar ahora que dos variables, aquí trabajamos en lo que dijimos, ¿no? Vamos a considerar un sistema descrito por dos variables independientes. Vamos a considerar ahora que nuestras variables independientes son T y B. Entonces, dos variables independientes. Y esas variables independientes son T y B. Entonces, en general, podemos escribir la energía interna como función de estas dos variables independientes, T y B, y lo mismo la entropía. La entropía la escribimos como función de T y B. Y vamos a tomar las diferenciales. Entonces, la diferencial de U es la parcial de U con respecto a T, a B constante, de T, más la parcial de U con respecto a B, a T constante de B. Y lo mismo para la entropía. ds es la parcial de la entropía con respecto a la temperatura a B constante de T más la parcial de la entropía con respecto a B a T constante de B. Entonces, la ecuación TDS es TDS igual a DU más PdB. Entonces, TDS es igual a DU más PdB. Pero ya tenemos una expresión para DS. DS está escrita aquí. Entonces, esto lo ponemos como T multiplicado por todo esto que está aquí. La parcial de S con respecto a la temperatura a B constante de T más la parcial de S con respecto a B a T constante de B. Y del otro lado tenemos DU más PdB. Y DU, ya también tenemos esta expresión. Entonces, esto es igual a la parcial de U con respecto a T, a B constante de T, más la parcial de U con respecto a B, a T constante de B. Y finalmente, el término PdB, más PdB. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí, pues, las variables independientes son T. Aquí está, y vamos a agrupar las diferenciales de T y de B y de B. ¿Sí? Entonces, en el término izquierdo vamos a poner las de T. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar T. Okay. Vamos a dejar este de U con signo positivo, la parcial de U con respecto a T, a B constante, y este término lo pasamos con signo negativo, menos T por la parcial de S con respecto a T, a B constante, y todo esto de T.
Y esto es igual a los términos con dB. Y dB es este término t, la parcial de S, con respecto a B, a t constante dB. Este término con signo negativo menos la parcial de U con respecto a B, a t constante, y este término también con signo negativo, menos P, y todo esto dB. Entonces tenemos esta relación. Ahora, si consideramos un proceso a volumen constante, aquí lo que hicimos fue tomar las expresiones para la energía interna y la entropía que dependen de las variables T y B, y usamos de manera directa la ecuación TDS, y lo que obtuvimos es esta. Entonces este resultado es general, ¿no? Ahora vamos a considerar el caso de un proceso a volumen constante. Entonces, para un proceso a volumen constante, este término es 0. Entonces todo esto que está entre paréntesis cuadrado por dt tiene que ser 0. Pero como es para todo dt, entonces lo que tiene que ser 0 es lo que está entre paréntesis cuadrado. Eso implica que la parcial de u con respecto a t, a volumen constante, debe ser igual a t por la parcial de s con respecto a t, a volumen constante. Pero esta parcial de u con respecto a t a volumen constante, ¿qué es? La capacidad calorífica. Es la capacidad calorífica. Entonces, esto es CB. ¿Bien? Entonces, CB lo habíamos obtenido, lo habíamos dicho, sí, como la parcial de u con respecto a t, pero también lo podemos obtener de esta forma. CB es igual a t por la parcial de s con respecto a t a volumen constante. Entonces, lo que tenemos es que la parcial de s con respecto a t a volumen constante es igual a la población calorífica entre t. Entonces tenemos esta identidad. Ahora, aquí lo que hicimos fue considerar un proceso a volumen constante. ¿Qué pasa si ahora consideramos un proceso a temperatura constante? Entonces vamos a tener algo semejante. Si consideramos un proceso a temperatura constante, este término es 0, y todo este término del lado derecho debe ser 0, pero como debe ser 0 para todo dB, entonces lo que está entre paréntesis es lo que debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos tener? Entonces, para un proceso a volumen constante, lo que debe ser 0 es esto que está aquí. Esto debe ser igual a 0. Debe es igual a 0. Entonces vamos a tratar de obtener una relación, y para eso vamos a utilizar que S es una diferencial exacta. Entonces, como S es una diferencial exacta, la condición para que sea exacta ya sabemos que es que las segundas parciales cruzadas sean iguales. Entonces la segunda parcial de S con respecto a T con respecto a B es igual a la segunda parcial de S con respecto a B y con respecto a T. ¿Sí? Esa es la condición. Entonces vamos a tomar la parcial con respecto a B de la parcial de S con respecto a T.
la parcial con respecto a B de la parcial con respecto a T de S, esto pues igual. La parcial de S con respecto a T es lo que obtuvimos aquí. La parcial de S con respecto a T es 1 entre T por CB. Y es la parcial con respecto a B. Y CB es la parcial de U con respecto a T. Entonces, esto es igual. La parcial de U con respecto a T. Esto nos queda 1 entre T por la segunda parcial de U con respecto a B y con respecto a T. Entonces, esta simplemente es la segunda, bueno, la parcial con respecto a B de la parcial de S con respecto a T. Y vamos a ver qué pasa si ahora tomamos el orden inverso, la parcial con respecto a T de la parcial de S con respecto a B. Entonces, la parcial con respecto a T de la parcial de S con respecto a B. Y esto es igual a la parcial con respecto a T de la parcial de S con respecto a B. Y la parcial de S con respecto a B, ¿dónde está? Cierto. Este debe sobra, ¿no? Sí. Porque aquí factorizamos dB de todos esta expresión, entonces este término lo tomamos, ya lo tomamos por aquí. Entonces ese término también sobra aquí. Entonces como es un proceso a volumen constante y debe ser válido para todo dB, la temperatura, es esa temperatura constante. Esto fue a volumen constante, ahora es a temperatura constante, ¿no? Este término no está y esto tiene que ser 0. Como esto tiene todo este término del lado derecho debe ser 0, debe ser válido para cualquier dB. Entonces, esto entre paréntesis es lo que debe ser 0. Esto que está aquí. Entonces, tenemos, aquí queremos hacer la parcial de S con respecto a B y derivar eso parcialmente con respecto a T. Y ya tenemos una expresión aquí. La parcial de S con respecto a B es esto que está aquí. Entonces, usamos esta expresión. Y esto es igual a 1 entre T por la parcial de U con respecto a B, a T constante, más P. Entonces vamos a tomar ahora la derivada parcial de todo esto que está aquí. Entonces, este primer término, bueno, va a ser 1 entre T por la parcial de U con respecto a B a T constante y luego este P entre T. Vamos a derivar este primer término y lo que nos queda es menos 1 entre T cuadrada por la parcial de U con respecto a B a T constante más P. Derivamos esto y nos queda esto. Luego más 1 entre T por la parcial con respecto a T de todo esto. Y aquí nos queda la segunda parcial de U con respecto a T y con respecto a B. Y luego la parcial de P con respecto a T. Ya está. Ahora, como es una diferencial exacta, se debe cumplir esta relación, es decir, estas dos expresiones deben ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos finalmente?
Aquí tenemos, al igualar esto, déjenme ponerlo aquí abajo. Esto fue la parcial de t con respecto a t de la parcial de s con respecto a b, y aquí arriba tenemos la parcial con respecto a b de la parcial de s con respecto a t, y deben ser iguales. Entonces esto debe ser igual a 1 entre t por la segunda parcial de u con respecto a b y con respecto a t. ¿Sí? Ahora, este término es este que está aquí, entonces estos dos se nos van, y lo que nos queda es esto que está aquí. Ajá. Nos queda que la parcial de, y bueno, y al ser iguales, entonces este término, ¿qué nos queda? Nos queda que 1 entre t por la parcial de p con respecto a t es igual a menos 1 entre t cuadrada por la parcial de u con respecto a b, t constante, más p. ¿No? Este t con este t se nos va. Entonces, ¿sí está bien todo? Y es, bueno, esto es la parcial de u con respecto a b, a t constante, la parcial de u con respecto a b, t constante. Pasa con signo positivo del otro, en el término izquierdo, y multiplicado por t, es t por la parcial de p con respecto a t. Y a ver un signo negativo aquí, y menos. ¿Está bien esto? Aquí hay un signo que no va. Pues que se equivocó en el anterior, le pasó el signo menos 1 sobre t cuadrada, pero es positivo. Bueno, debe de ser positivo. Abajo. Este, Ahí. ¿no? Ajá. Pero este viene de aquí, a ver, viene de aquí, ¿no? Pero lo está pasando Ajá, pero del otro como lo lado. pasó del otro lado, Tiene que cambiar el signo, profe. ajá, tiene que cambiar el. Sí, sí, sí. Sí, ya, gracias. Sí, sí, gracias. Ajá, entonces nos queda esto así. Pasa con signo positivo, entonces sí. Nos queda la parcial de u con respecto a b, a t constante. Sí, bien, gracias. Entonces tenemos, tenemos esta relación que la parcial de u con respecto a b a t constante es igual a t por la parcial de p con respecto a t menos la presión. Ajá. Entonces tenemos esta igualdad. Ajá. Para la parcial de u con respecto a b a t constante, ¿qué podemos sustituir aquí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener si hacemos eso? Entonces, nuevamente copiamos esto. Y está... entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener ahora? Entonces, esto debe ser igual a 0 y lo que nos queda es que t por la parcial de s con respecto a b a t constante es igual a p, bueno, esto tiene que ser 0, entonces esto es igual a p más la parcial de u con respecto a b, pero la parcial de u con respecto a b es todo esto que tenemos aquí.
Entonces es más T por la parcial de P con respecto a T menos P. Entonces esto y esto se nos va y finalmente la relación que obtenemos es esta. T por la parcial de S con respecto a B, a T constante, es igual a T por la parcial de P con respecto a T. ¿Sí? Y nuestra B constante. ¿Sí? Esta es una de las relaciones de Maxwell. Vamos a regresar a esta más adelante. Pero aquí aparece. ¿No? Y la obtuvimos de esta expresión, de la ecuación TdS. Entonces, de esta expresión podemos obtener bastantes relaciones entre las parciales, ¿no? Que nos ayudan a obtener la ecuación de estado. Aquí T y T están en ambos términos, entonces no los quitamos. Entonces tenemos esto. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos eso. Entonces, esto es la parcial de S con respecto a B a T constante es igual a la parcial de P con respecto a T. Pero anteriormente ya habíamos encontrado una relación que nos daba la parcial de P con respecto a T a volumen constante en términos de los coeficientes de compresibilidad y expansión o de dilatación. Entonces, esta parcial, la parcial de P con respecto a T a volumen constante es beta entre kappa. Por lo tanto, tenemos, se sigue directamente, ¿no? Que la parcial de S con respecto a B a temperatura constante es igual a beta entre kappa. Entonces, eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué pasa si estas cantidades, aquí lo que tuvimos es la parcial de S con respecto a B, y S con respecto a T, es lo que tenemos aquí. Pero lo que hicimos fue suponer que las variables, bueno, la energía interna y la entropía eran funciones solamente de estas dos variables, la temperatura y el volumen. Y la diferencial para la entropía es esta. Pero ya tenemos estos coeficientes, la parcial de S con respecto a T y la parcial de S con respecto a B, entonces podemos sustituir directamente en esta expresión. Y lo que nos queda es lo siguiente. Entonces, aquí lo que supusimos es que la entropía es solamente función de la temperatura y el volumen. Tomamos la diferencial y ya obtuvimos una expresión para estos coeficientes que aparecen aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda que ds es la parcial de S con respecto a T y la parcial de S con respecto a T es esta. Es CB entre T por dt y luego más ds, la parcial de S con respecto a B. Y la parcial de S con respecto a B es beta entre kappa, los coeficientes. Db. Entonces tenemos esta expresión y podemos reescribirla un poco. Este t, o podemos multiplicar toda la expresión por t. Y lo que vamos a obtener es t de S es igual a CB de t más beta entre kappa t de B. Entonces, esta primera expresión lo que nos da es el cambio de entropía, ¿no? Cuando un sistema realiza un proceso infinitesimal, cuando las variables, bueno, que es el cambio de entropía,
Sí. Cuando las variables cambian o ocurre un proceso infinitesimal y las variables cambian de tal forma que la temperatura va a T más de T y B va a B más de B. Bueno, esto es lo que nos dice esta, que ya obtuvimos. Aquí lo que hicimos solamente fue reescribir un poco esto, pero este cambio es importante. Esta segunda ecuación que nos dice. Aquí lo importante de esto es que un cambio, si tenemos un proceso y en este proceso ocurre en este sistema ocurre un proceso infinitesimal que es reversible, donde las variables cambian de t a t más de t y b a más de b, es decir, su sistema ustedes lo pueden modificar cambiando temperatura y volumen, esas son variables que pueden manejar experimentalmente. Pero ese cambio va a generar, el cambio de estas variables genera un cambio en la entropía del sistema. Y si pueden obtener una expresión para, integrar esto, entonces van a obtener una forma explícita para el cambio de la entropía del sistema en términos de estas variables que pueden medir, temperatura y volumen. Eso es importante. Y está dado en términos de estos coeficientes. Ahora, esta expresión, con este cambio pequeño que hicimos, ¿qué nos está diciendo? ¿Este TDS qué es? Es el calor, ¿no? Exactamente. Entonces, esta expresión lo que nos da o lo que nos dice es el calor que está cediendo el sistema, está absorbiendo el sistema, pero depende de estas variables. Es dt y dB. Entonces, pueden modificar físicamente lo que ustedes pueden modificar en un experimento es eso, ¿no? La temperatura y el volumen. Entonces, con estas modificaciones pueden saber cuánto calor cede o cuánto calor absorbe el sistema a partir de esta expresión. O con esta, al modificar la temperatura y el volumen, pueden obtener cuánto es el cambio en la entropía. Entonces, por eso son importantes estas ecuaciones. A partir de cantidades físicas medibles, que pueden manipular en el laboratorio, pueden determinar estas cantidades, el cambio en la entropía del sistema o cuánto calor es absorbido o cedido por el sistema. Entonces, por eso resultan importantes. Si tienen un proceso que es finito, aquí estamos considerando procesos infinitesimales que los lleva de un sistema, que lleva al sistema desde un valor de temperatura a otro de T más de T y el volumen a un volumen de B más de B. Pero ahora si hacemos un proceso finito, entonces pues hay que integrar esto. Y pues es más o menos directo. Entonces integrar esto lo que nos va a quedar es la integral desde el punto inicial al punto final de S, que es la entropía en el estado final menos la entropía en el estado inicial. Y esto es igual a la integral SB de T entre T, que es este segundo término, desde la temperatura inicial del sistema a la temperatura final, más la integral desde el volumen inicial al volumen final del sistema y beta entre kappa por T. Ya tenemos esto. Ahora, si consideramos que el sistema es tal que tiene este coeficiente CB constante, entonces, ¿qué pasa si B es constante? Entonces, para CB constante, entonces este término sale y vamos a considerar el caso de un gas ideal.
En el gas ideal tenemos la ecuación de estado, PV igual a NKT. Y también para el gas ideal sabemos estos coeficientes. Beta es igual a 1 entre el volumen por NK entre la presión. Y kappa es igual a 1 entre el volumen por NKT cuadrado. Ahora, aquí necesitamos beta entre kappa, podemos hacer el cálculo directo. Y lo que nos queda es beta entre kappa es igual a 1 entre el volumen, NK entre P, 1 entre el volumen, NKT entre P cuadrado. ¿Sí? Entonces los volúmenes se nos van, NK y NK. Nos va a quedar P entre T. Entonces esto es P entre T. Ahora aquí este término, vamos a utilizar esto, entonces vamos a sustituir directamente aquí. Entonces tenemos beta entre kappa es P entre T, pero aquí necesitamos una dependencia del volumen, o cuál es la dependencia de beta entre kappa del volumen. Ajá. Entonces ya tenemos beta entre kappa, pero no está explícitamente la dependencia del volumen. Y bueno, eso es directo, ¿no? Usamos esta relación, la ecuación de estado para el gas ideal. Entonces, P entre T simplemente es NK entre B. Entonces, esto es igual a NK entre B. Entonces, sí, ahora sí vamos a considerar la expresión que teníamos. Y lo que nos queda es, al sustituir todo esto que hemos estado considerando, esto es la entropía del estado final, la entropía del sistema en el estado inicial, esto es delta S, vamos a ponerlo como delta S. Y esto es igual, estamos considerando CB constante, entonces sale de la integral. Y nos queda la integral de la temperatura inicial del sistema, la temperatura final de T entre T, que es el logaritmo de T. Entonces, logaritmo de TF entre TI. La temperatura final entre la temperatura inicial. ¿Sí? Luego, más esta integral, beta entre kappa, ya lo tenemos aquí, es NK entre B. NK son constantes, salen de la integral y nos queda la integral de 1 entre B de B, que es el logaritmo. Entonces, esto es NK por el logaritmo de B, evaluado entre BF y B. Entonces, esto es el volumen final entre el volumen inicial. Entonces, lo que tenemos es esta relación. Que como dijimos, aquí lo interesante de esta expresión es que podemos medir el cambio de entropía de un sistema en términos de cantidades físicas que se pueden determinar en el laboratorio. CB, pues, es una constante, se determina. NK son constantes, entonces, si tenemos un sistema que realiza un proceso donde tenemos temperatura inicial y un volumen inicial, y ocurre un proceso y llega a un estado caracterizado por una temperatura y volumen final, que estas cantidades se pueden determinar experimentalmente, entonces el cambio en la entropía del sistema la podemos obtener con esta expresión. Entonces, de ahí la utilidad de este tipo de expresiones que aparece. ¿Sí? Ahora, aquí teníamos esta ecuación, esta. La parcial de U con respecto a BT constante es igual a T, la parcial de P con respecto a T menos la presión. Entonces vamos a considerar nuevamente esta relación. Y esta relación pues salió de la ecuación TdS, ¿no? Entonces vamos a... Entonces tenemos esta relación. Y ya vimos que ds en dB
Ujú. Y de S en dB es beta entre kappa. De S en dB es beta entre kappa. Entonces vamos a ponerlo explícitamente. Mm. Estoy buscando una ecuación que nos da de U en dB. ¿Dónde está? Ujú. Entonces tenemos esta relación. La parcial de U con respecto a B es igual a T, la parcial de P con respecto a T menos P. Pero esta de P en dt, de P en dt es la parcial de S con respecto a B. Entonces esto es igual a T por la parcial de S con respecto a B, a T constante, menos P. Y esta de S en dB es lo que habíamos visto aquí. De S en dB es beta entre kappa. Menos P. Y también habíamos obtenido que beta entre kappa la podemos escribir como P entre T. Entonces esto nos queda T por P entre T menos P. Y esto se nos va y esto nos queda 0. ¿Sí? Entonces la parcial de U con respecto a B a T constante es igual a 0. Esta expresión que nos está diciendo. Que no hay dependencia de la energía con el volumen. Ajá, exactamente, que la energía interna no depende del volumen. Ajá, y este es un resultado que obtuvimos de esta relación. Ya lo habíamos estado utilizando para el caso de gas ideal, porque en ese caso teníamos 3 medios de NKT. Ajá. Entonces no hay una dependencia explícita del volumen, pero aquí salió directamente de nuestras expresiones que hemos estado obteniendo. Ajá. Entonces de ahí podemos sacar bastante información y vamos a obtener o tratar de ver una relación más que es importante. Vamos a considerar nuevamente la primera ley que nos dice que du, el diferencial de energía, es igual a D menos, en general más PdB, más el trabajo, pero el trabajo lo vamos a considerar el trabajo con un cambio de volumen, que es menos PdB, menos PdB. Entonces, esta relación la podemos escribir de la siguiente forma. dQ es igual a du más PdB. Y vamos a considerar, como lo hemos estado haciendo, que la energía interna es función de la temperatura y el volumen. Entonces podemos obtener la diferencial de la energía. Lo voy a escribir directamente aquí para no escribir doble. Entonces, ¿qué es lo que nos queda aquí? Nos queda que esto es igual a, sí, a la parcial de U con respecto a T, a volumen constante de T, y luego más la parcial de U con respecto a B, a temperatura constante de B, y luego más P de B.
Y aquí du en dt es CB. La parcial du con respecto a t a volumen constante es CB. ¿Sí? Entonces vamos a simplificar un poco esta expresión. Esto es CB por dt y aquí podemos factorizar el dB. Entonces más P por la parcial de U con respecto a B, a T constante, por dB. Entonces vamos a tomar dt vamos a dividir todo. Entonces esto nos queda dq dt. Esto es igual a CB más P por la parcial, más la parcial de U con respecto a B, a T constante, por B dt. Entonces, vamos a considerar que hacemos el proceso a, bueno, sabemos que en un proceso a P constante, dq en dt es P. Entonces, con esto, ¿qué es lo que nos queda? Nos va a quedar aquí Cp menos Cb. Esto es igual a dB en dt por la parcial de U con respecto a B a T constante. Pero como estamos haciendo el proceso a P constante, entonces es a P constante más P. Y tenemos esta relación. Ahora, du, la parcial de U con respecto a B a T constante más P, ya vimos hace un momento que la parcial de U con respecto a B a T constante más P, esto es igual a T por la parcial de P con respecto a T a B constante. ¿Sí? Entonces vamos a simplificar esto con esta relación y esto es igual a, voy a poner aquí parcial, ¿sí? Parcial de B con respecto a T a P constante y luego tenemos esta expresión, es por T por la parcial de P con respecto a T a B constante. Y aquí la parcial de P con respecto a T es beta entre kappa. Voy a poner el siguiente. No. Esto es igual a la parcial de B con respecto a T. Déjenme poner estas aquí. Tenemos que la parcial de P con respecto a T es beta entre kappa. La parcial de B con respecto a T es beta entre kappa. Y la parcial de P con respecto a T es beta en beta por B. La parcial de P con respecto a T en constante es beta por B. La definición. Entonces, esto que nos queda que T por la parcial de B con respecto a T a P constante, beta entre kappa. Y luego la parcial de P con respecto a T a volumen constante, beta. Y esto es simplemente beta cuadrada entre kappa por T por B. Entonces tenemos esta relación, que la diferencia de las capacidades caloríficas a presión y volumen constante es beta cuadrada entre kappa por T por B. Ahora, esta relación, ¿qué nos está diciendo? Que Cp menos Cb es igual
la beta cuadrada entre kappa T por B. ¿Qué implica esa relación? Kappa es una constante que es siempre positiva. Ajá. La temperatura, estamos tomando temperaturas absolutas, positiva. Volumen, pues es positivo. Y aquí tenemos el cuadrado de beta. Entonces, esto siempre es positivo. Entonces, ¿qué implica de estas dos cantidades? Que CP es mayor que CB. Ajá, exactamente. Esto implica que CP es mayor que CB. La capacidad calorífica a presión constante es mayor que la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Sí? Entonces, estamos obteniendo relaciones que son válidas a partir de las expresiones de la ecuación TDS, que es donde hemos estado partiendo. Ok. Y bueno, en general podemos seguir obteniendo más relaciones. Les voy a dejar algunas en la tarea, pero bueno, son más o menos de la misma idea, ¿no? Entonces déjenme empezar con algo que vamos a usar más adelante. Hacer una más y comenzamos. Seguimos con la. Entonces, teníamos la siguiente relación, que la parcial de S con respecto a la temperatura a volumen constante es igual a CB entre T. ¿Sí? Y de aquí, pues tenemos que CB simplemente es T. Teníamos que CB es igual a la parcial de U con respecto a T a volumen constante. Además, también teníamos que la parcial de U con respecto a la energía con respecto al volumen, la temperatura constante es igual a la temperatura o la parcial de la presión con respecto a T a volumen constante menos P. Entonces, si tomamos la derivada parcial de CB con respecto a B, ¿qué es lo que vamos a obtener? Entonces, la parcial de CB con respecto al volumen a T constante, CB es la parcial de U con respecto a T. Entonces, esto va a ser simplemente la segunda parcial de la energía interna con respecto a B y con respecto a T. La segunda parcial de la energía interna con respecto a B y con respecto a T. Okay. Pero bueno, esta identidad es de aquí. Pero esto, podemos utilizar también esta expresión para CB y dejarlo no en términos de la energía interna, sino en términos de la entropía. Entonces, esto nos va a quedar, y como estamos derivando con respecto a B, entonces T es constante, y al derivar CB, aquí lo voy a poner, CB es igual a T por la parcial de la entropía con respecto a la temperatura, volumen constante. Lo que hicimos aquí, primero fue derivar simplemente esta expresión con respecto a B, pero esto también tiene que ser igual a T por la segunda parcial con respecto a B, con respecto a T de la entropía. Entonces tenemos esta identidad. Ahora, aquí tenemos la segunda parcial con respecto a B y con respecto a T, que podemos utilizar esta relación. La parcial, tenemos aquí la parcial de U con respecto a B, pero como las parciales cruzadas deben ser iguales, entonces vamos a tomar esto. La parcial con respecto a T de la parcial con respecto a B de U. ¿Qué es esto? Entonces esto es la parcial con respecto a T de T por la parcial de P con respecto a T menos P. ¿Y qué es lo que nos queda aquí? Esto nos queda la parcial de P con respecto a T a volumen constante más T por la segunda parcial de P
con respecto a T, a volumen constante, y luego menos la parcial con respecto a T de P. Y con este término se nos va, y esto finalmente nos queda simplemente T por la segunda parcial de P con respecto a T, a volumen constante. ¿Okay? Pero como las derivadas cruzadas deben ser iguales, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este término debe ser igual a este término. Y lo que nos queda es que la parcial aquí es simplemente la segunda parcial de U, de la energía interna, con respecto a T y con respecto a B, que es lo que hicimos aquí, ¿no? Entonces, la parcial de CB con respecto al volumen, a T constante, es igual a todo esto que tenemos aquí, a T por la segunda parcial de P con respecto a T. A B constante. Entonces tenemos esta relación, bueno, como les digo, como les mencioné, pues aparecen bastantes relaciones entre estas cantidades que son útiles para trabajar este tipo de sistemas. Pero van a manejar algunas de ellas en las tareas. Bueno, vamos a terminar aquí. Lo que vamos a ver la siguiente vez van a ser transformaciones de Legendre, que son útiles también para trabajar con otro tipo de variables que son útiles en algunos casos. ¿Sí? Entonces, terminamos por hoy. Nos vemos el miércoles. Como les mencioné, aún no termino de calificar los exámenes, pero bueno, cuando los tenga se los envío. Recording stopped.